La Resortera. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Joaquín Batica Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, John Jairo Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo ¿Bien? estás tú? ¿Todo tranquilo? Aquí en Costa Rica sabes que siempre me siento bien. Y si conocieras a una persona, o alguien te conociera por primera vez, ¿cómo te presentarías? Pues yo te conozco muy bien, pero tú ¿cómo te presentarías? Vamos a Bueno, hablar de un montón de cosas, pero me gustaría. primero, gracias por la invitación, Joaquín, porque para mí me llena de honor, la verdad, estar acá hablando contigo en tu primer episodio y bueno, ser el primer invitado también me llena de felicidad y orgullo. Entonces, antes que todo, te agradezco por eso, ¿no? De nada. Y bueno, nada, creo que una persona tranquila, sincera, entregada a familia, amigos. Mm. Contigo sabes que tengo una relación muy especial, ¿no? Desde hace muchos años. Y nada, creo que la persona o la cualidad que me caracteriza es eso, ¿no? La sinceridad ante todo. Claro. No, es para mí un gusto estar aquí contigo y que podamos compartir sobre, yo creo, muchos eventos que vivimos juntos y otros que evidentemente viste solo. Eh, ¿Cómo empezaste? Yo me conozco la historia, pero es bueno refrescar un poco las cosas. ¿Cómo empezaste con el fútbol? ¿Tu primer momento con el balón? No, recuerdo desde que estaba muy pequeño que mi padre siempre me compraba un balón en diciembre, ¿no? Mm, Mis hermanos les compraba patines, bicicletas, esto, lo otro, y a mí siempre me compraba un balón de fútbol. Entonces, ujú. desde pequeño tuve como esa pasión por el fútbol, tuve como esas ganas de jugar, de querer estar dentro del mundo del fútbol, ¿no? Entonces, desde ahí creo que fue un comienzo que hasta el día de hoy ha sido para mí, pues, muy bueno. ¿Y cómo se dan, acuérdame porque ya se fue hace muchos años, cómo se da o sea, tu llegada al Saprissa, el empezar a jugar con ligas menores, la cantera del Saprissa, que es una gran cantera, evidentemente, aquí en Costa Rica, y, y yo sé que destacabas muchísimo porque, bueno, naciste en el 94, pero sé que prácticamente nunca jugaste con la generación del 94, ¿no? No, bueno, empecé en el barrio con mis amigos, ¿no? En La Peregrina. Mm, eh, Empecé ahí, después abrieron una escuela de fútbol, o ya estaba la escuela de fútbol en la cancha La Uruca. ujú, Entonces ahí empecé a entrenar. Recuerdo que solo se entrenaban los sábados, entonces a veces cuando me portaba mal o hacía cosas que no debía en la escuela, mi mamá me castigaba con no poder ir a entrenar. Entonces lloraba mucho esos días, lloraba mucho. ujú, Y bueno, creo que a partir de ahí empieza el tema de la responsabilidad, ¿no? ujú. Saber que, o disciplina, saber que si haces algo malo, pues te van a castigar con el fútbol. Entonces, empezamos ahí, empecé con torneos interfiliales, si mal no recuerdo que se llama. Ujú. Quedamos campeones en el primer torneo, quedé goleador en ese torneo. Entonces, por ser los campeones, nos llevaron a jugar un partido contra una visoría. Hicieron una visoría contra creo que era una 94 en ese momento de Saprissa. Ajá. Y recuerdo que pues jugué, pues para mí normal, ¿no? Como jugaba siempre. Entonces, recuerdo que don Jorge León terminó el partido y me llamó a Palco que si estaba interesado en ir a entrenar, que Mm, si mis papás podían hacer el esfuerzo y demás. Entonces, ahí fue como donde empezó todo el tema con Saprissa. ya. ¿Y cómo viviste ese momento?
donde yo creo que tu vida cambia, ¿no? Primero el proceso para estar en el Mundial sub-20, siendo sub-17, porque si me acuerdo bien, quedas fuera de un Mundial sub-17, Sí, vas al premundial sub-17 y quedan fuera. sí. Y después me parece que Ronald González te convoca para la sub-20 y yo creo que ese año, cambia tu vida, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que el premundial fue en Jamaica, sub-17, sí. lo recuerdo Sí. bien. Íbamos ganando todos los partidos que teníamos. En ese momento la clasificación al mundial era no tanto ganar los primeros partidos, los 2 primeros, sino ganar el tercer partido era el que te daba la clasificación. Uh-huh. Ganamos 2 partidos, los 2 primeros. Creo que fue contra Haití y contra Guatemala, creo, o Uh-huh. Honduras, no recuerdo bien. Uh-huh. Y el tercero contra Panamá lo perdemos. Ahí Uh-huh. quedamos ya sin posibilidades de ir al mundial, que era en Turquía, si mal no recuerdo. Uh-huh. Entonces, pues ya, ¿no? Desilusionado. Recuerdo que regresé a Saprissa y tenía que entrenar con el alto rendimiento porque me habían ascendido de categoría. Y nada, uno de los tantos días que entrenamos, tuvimos un amistoso contra la selección sub-20, que en ese Uh-huh. momento se estaba preparando para ir al premundial. Uh-huh. El premundial en Guatemala. Y bueno, hicimos el colectivo en la federación, jugamos. Recuerdo que estaba Jelsin en la selección, estaba Joel, estaba Jordan, Claro. Minor Scoe, que estaban fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces recuerdo que ese partido yo dije, bueno, voy a jugar y voy a tratar de hacer las cosas bien y tal vez, si a Ronald se le mete en la cabeza, pues puede convocarme, ¿no? Claro. Hice un buen colectivo, creo. Uh-huh. Y recuerdo que Ronald se me acercó y me dice, muy buen partido, John. Y se me acercó Edson también, Edson Soto. Uh-huh. Me dice, muy buen partido, John. Pero hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Eso fue un jueves, creo, si mal no recuerdo, un fin de semana. Y nada más me avisaron que el lunes tenía que ir a entrenar con la selección a ver si podía ganarme un campo y demás, ¿verdad? Y bueno, creo que ahí fue donde empezó todo el tema de la selección sub-20, estando 2 meses, 3 meses antes perdiendo una clasificación a un mundial sub-17. Yeah. O sea, pero cuando tú quedas fuera del mundial, tienes una desilusión fuerte, pero aún así quedas mentalmente, porque eso lo vamos a ver durante todo el episodio, ¿no? Pero yo creo que tienes una fuerza mental brutal, ¿no? Porque yo te vi, yo te conozco, pero es importante que cuentes cómo quedas fuera del sub-17 y te metes en el Mundial sub-20 y vas a ser un destaque en ese Mundial, vamos a llegar a eso, pero como entre los dos episodios, digo, de sub-17 fuera ir al Mundial sub-20 en Colombia, ¿cómo vives y cómo es el día a día o cómo lo hiciste? ¿Cómo superaste esa situación? Pues tu primer derrota, ¿no? Sí, la sí. primera derrota. Pues creo que en su momento pensé y dije, bueno, no se pudo en esta ocasión, todavía me queda un Mundial Sub-20 que es la de mi categoría, ¿no? Te soy sincero y nunca pensé estar en la selección Sub-20 que estaba en ese momento peleando por un cupo también a su Mundial, ¿no? En Colombia. Entonces dije, pues nada, que fuera de mi categoría, ahora nada más prepararse y pensar bien para estar en el próximo Mundial Sub-20 que mi categoría, ¿verdad? Obviamente, o sea, nunca pensé estar en un Mundial Sub-20 antes. Entonces, pues nada, me preparé o me dije a mí mismo que dejara eso de lado, que tenía que concentrarme también en el equipo, en el club donde estaba en ese momento, porque sabía que me podía dar cosas también, ¿no? Entonces, nada, eso lo dejé pasar rápido y me concentré más en el club. ¿Y cómo te preparas para ese gran mundial?
el Mundial en Colombia. Y con los sub-20, siendo 2 años menor, casi 3, ¿no? Porque algunos te llevaban 3 años. Y bueno, empiezas primer partido España, creo que es el primer partido contra España. Sí, España. Estás con los suplentes. Sí, tenía... recordarlo bonito, ¿no? Recordarlo bonito y recuerdo que, bueno, toda la preparación fue un poco mentalmente, no sé si desgastante o qué, ¿no? Porque, bueno, era el menor, entonces Ujú, yo quería estar en ese mundial, ya estaba dentro del grupo, ya estaba dentro ujú, de los que podían ser seleccionables en ese momento, entonces, pues yo quería estar en ese mundial, ya ujú, tenía mucha ilusión. En los partidos amistosos que hacíamos acá, pues intentaba hacerlo lo mejor posible. ujú, Tenía compañeros que siempre me apoyaban mucho. ujú, Entonces, ya ahí recuerdo que nos fuimos a hacer una mini pretemporada a ujú, San Gerardo de Dota, que es muy frío. ujú, Nos llevan a un hotel donde no hay televisión, ujú. donde no había luz en ese momento. Entonces, era como prepararte mentalmente para muchas cosas, ¿no? Claro. Recuerdo un entrenamiento que estaba haciendo mucho, mucho, mucho frío, estaba lloviendo y todo, Mm, y estamos haciendo definición. Esto lo recuerdo como si fuera ayer porque em, siempre, siempre cala en mí, ¿no? Llego y estamos haciendo el entrenamiento, estamos haciendo definición, y eso que, pues tal vez por el frío, además, no hacía ni un solo gol, o sea, no remataba bien ni sí, nada. sí. Entonces me acercó Edson Soto y me dice como, ¿y así quiere ir a un mundial usted? Me dice. Y yo, pues, botaba todo, ¿no? Los No te, remates por fuera y todo. no te salía. No me salía nada. Entonces, lógicamente, ser entrenador, no le voy a responder Claro. nada, ¿cierto? Mm, Entonces, dentro de mí dije, pucha, tiene razón ujú. Edson, ¿no? ¿Cómo voy a querer pelear por un campo No me, si no me sale nada? O sea, sí, ni un sí, sí. remate bueno, ni un gol, ni nada. Claro. Y a partir de que él me dijo eso, empecé a notar, empecé a notar, empecé a notar. Mm, Hice bien la definición y me dice, solo así funciona el chamaquito, haciéndolo enojar, me dice. ujú. Ah, él te dijo eso. Él me dice eso, sí. Sí. Entonces, recuerdo muy bien eso y ya después cuando salimos de ahí, el día que nos devolvíamos de ese hotel, Ujú, fueron donde Ronald dio la lista ujú. y bueno, quedé dentro del mundial. Entonces, ya esa ilusión era muy grande, ya saber que ese sueño se pudo concretar, ¿no? Sí, Quedar primero en la lista y ya después el claro. mundial que para mí fue algo espectacular, ¿no? Y llegas, es interesante, ¿no? Porque es bueno saber y que la gente también se dé cuenta de que las cosas no se dieron así, ¿no? Porque al final termina el Mundial y se interesa por ti el Inter de Milán, el Barça, te vas a Francia, Lille, que acaba de ser campeón, campeón de Copa y campeón de Liga, parece, Mm, 2012. Pero, sí, a ver, ese momento, cuéntanos, tú estás en el banquillo y Ronald te dice, bueno, ahora vas tú. Ahora vas sí, tú contra España. Tenían jugadores, me acuerdo, había muchos jugadores de calidad, pero Sergio Canales en ese momento era de los más destacados. eh, y tú entras. sí. Recuerdo que estaba en la banca y yo veía el partido y yo decía, qué ganas de entrar, ¿no? Qué ilusión Mm, me haría entrar y tengo que hacer gol. Yo decía, tengo mm, que hacer gol, tengo que entrar a hacer las cosas bien. claro. O sea, yo en mi mente, estando ahí nervioso y demás, ¿no? Pues, obviamente Mm, era el más joven claro. de la selección. Estaba bueno, Minor en ese momento y Jordan, que ya estaban en Francia. Francia, ¿no? Ujú, Estaban fuera de Costa Rica. Yo decía, qué increíble yo estar aquí, ¿no? Con ujú, 17 años, ujú, estar acá. Quiero hacer gol. claro. Deseo que Ronald me dé 5 minutos para entrar y hacer un gol y marcar y no sé qué. Ujú, Eh, y bueno, Ronald me manda a calentar con los demás. Ya cuando me llama, el corazón se me aceleró a ujú, mil porque era la ilusión, ¿no? Era la ujú, ilusión, era el sueño ya estar ahí. Y recuerdo que con Golovio hacía
bueno, con la velocidad que tenía en ese momento, hacía desmarques buenos Él te daba el pase. y Golovio daba pases muy buenos entre Sí, sí, líneas sí, y demás, ¿no? Y a profundidad. Entonces, recuerdo muy bien que entré y ya los compañeros me apoyan, Maynor, Joel, Yeltsin, estaba Felipe Chávez también. sí, sí, Había muchos jugadores con mucha calidad, sí, ¿no? sí, es verdad. Estaba Vianney Blanco también, que era Ujú. un gran jugador. Buen futbolista, sí. Entonces recuerdo que apoyándome y vamos bien, hágalo bien y no sé qué. Y entré y bueno, ahí con la jugada que hice con Golovio, que La me dio mete. un buen pase, ¿no? Ujú. Me dio un buen pase. Controlé y rematé. Cuando vi la bola entrar, no sabía ni qué hacer. Sí, sí, me acuerdo. No sabía ni a qué hacer. Recuerdo bien que un amigo me había dicho, voy a tener un hijo, si haces gol celebra ¿En serio? como si Sí. estuvieras chineando al bebé y no sé qué. Entonces se me vino a la mente y ya, pues nada, creo que ha sido uno de los momentos futbolísticamente hablando más No emotivos sé. de mi vida, ¿no? Sí. Haber hecho el primer gol en ese mundial. Claro, porque fue el primer gol de Costa Rica en el Mundial, de hecho. Sí. Fue tu primer gol A y España, que habían jugadores muy buenos no, muy también. buenos, muy buenos. Estaba Isco, Isco, sí, es cierto. Sí, sí, habían jugadores muy buenos. sí, sí. Rodrigo, que creo que ahora Rodrigo, está en sí, Portugal, sino, delantero, sí. sí, muy Buen buenos. delantero. Entonces, pucha, fue ¿Y, muy bueno, y tú ¿no? crees que esas que no te salían unos días antes te ayudaron a meter ese gol? Claro, porque aunque no parezca, es un tema que al final de cuentas te da o te forja cierto carácter antes Claro, de un episodio tan importante tan como el que importante. íbamos a vivir, ¿no? Y bueno, ese es el primer partido. Después se viene, no sé si Australia, Ecuador, Ecuador. Ecuador. Tú le metiste gol, me parece, después a Australia, sí. si no me equivoco. Ganan el partido, igual creo pase de Golovio, ¿no? Fue un centro, Ah, no, creo que fue de Joel más Joel, bien. fue Creo que centro de fue de Joel. Joel, sí, Fue centro de Joel. el de Australia fue un tiro de esquina y recuerdo que habían sacado a Brian Vega. Ujú, Habían sacado a Brian Vega en ese partido ya de cambio. ujú. Entonces, pues nadie se puso de acuerdo en quién iba a ir a la posición en la Claro, que él atacaba el balón en ese ujú, momento, ¿no? En el tiro de esquina. Entonces yo dije, bueno, claro. voy a ir yo y creo que es el único gol que tengo de cabeza en mi vida. Así. Entonces dije, voy a ir yo a ver Sí, si si me sale sale. algo Y salió. y salió, fue el gol y ganamos ese partido. Ya vas con dos. Llegas ahora octavos de final, creo, Colombia. Colombia, James Rodríguez y Muriel, Muriel y otros jugadores. Creo que Muriel estaba en Italia o después se fue a Italia, no me acuerdo bien. Y bueno, a ver, Colombia mete el primer gol, es el recuerdo que tengo. Me parece que tú metes el empate, sí, pase de Golovio. sí, Muy buen pase, por cierto. un pase muy parecido al de España El de también. España, por eso. Sí, ¿Y cómo te preparas a eso? Porque estás en un mundo, tú estás con gente 2, 3 años más grande que tú y estás destacando y estás volando y le metes gol a Colombia y bueno, me acuerdo que perdieron el partido no sé cómo, todavía me pregunto cómo lo perdieron porque llegaron a ganarlo en algún momento 2-1, 2-1. sí. Cuéntanos esa jugada, ese partido. Eh, nada, desde que llegamos antes del partido, el estadio ya había mucha gente. Mm, Estaban estaba casi que lleno el estadio, ¿no? mm, mm, Estaban todos los aficionados colombianos. claro, Era su mundial en su en casa. casa. De nosotros habían ido muy pocas personas. Recuerdo que estaba la familia de Felipe Chávez. Sí, sí, estaban ahí. Creo que estaban los padres de Joel también, si mal no recuerdo. Sí, estaba su padre y otro familiar. Sí, había muy pocas personas, Sí, ¿no? sí, Pero ese apoyo era muy bueno, o sea, sí, lo sí, sentíamos como cerca. si, sí, sí. Entonces recuerdo que, nada, yo pues ya tenía la ilusión, ya estaba ahí, tenía una Ujú, motivación grandísima ujú. de querer destacar, de querer salir del país. Eh, entonces ese partido, pues nada, era un partido muy difícil. Estaba James Rodríguez, Muriel, como dijimos antes, y creo que el portero Cristian Bonilla, Claro. que después jugué con él en Arabia, pues eran jugadores muy buenos, eran Ujú. jugadores
era una selección en su momento Muy fuerte. muy fuerte, claro, Sí, sí. de las favoritas. Sí, es verdad. Entonces, nada, que nos hacen el primer gol y bueno, no bajamos la cabeza nunca, siempre quisimos empatar, sabíamos que estábamos haciendo un buen mundial, sabíamos que éramos tal vez no un equipo favorito, pero para nosotros íbamos a ser el mejor equipo del mundial, ¿no? Claro. Entonces, nada, recuerdo que la jugada fue muy, muy, muy parecida España. a la de España. Recuerdo que Golovio me da el pase Mm. y si mal no recuerdo, creo que donde arranco choco el cuerpo con el defensa y creo que se cae, o no recuerdo bien, Ujú. pero me queda de frente de nuevo con el portero. Portero, sí. Y el gol fue muy, muy, muy parecido. Sí, O sí, sea, sí. traté de tirarlo igual al de España. Entonces ahí empatamos, todos nos volvimos locos, todos celebramos. Sí, sí. A más no poder, habíamos hablado con Joel, Balín, La celebración. hacer celebración ahí, lo que fuera, ¿no? Pero con tal de estar felices Sí, y sí. todo, hacemos Algo el de gol. ping pong, ¿no? Sí, jugando ping pong con Joel Sí. y con Keiner, con Balín, Mm. el bailar y todas esas Sí, tonterías de chicos, ¿no? sí. A esa edad. Entonces, lo celebramos así, empatamos y recuerdo que escasos 3, 4 minutos después, Maynor hace una jugada increíble. Increíble. Maynor hace Es una jugada verdad. increíble, se cae, se levanta, se quita 2 Salvar jugadores, 2 o 3, ¿no? hace el segundo gol y nos volvimos locos. Y pues nada, creo que la ilusión de todo eso o la emoción de todo eso Ujú. hace que hagamos un buen partido y al final lo perdemos lamentablemente por un penal que se comete, creo que Al final. faltando Ujú. 10, 5 minutos para que terminara el partido. Partido. Pero bueno, eres un destaque del Mundial. Eso fue el Mundial 2011, ¿no? 2011. Mundial Sub-20 2011. Y estás en boca de todo el mundo. Joven, rápido, tienes gol, costarricense, menor de edad. Y todavía ni puedes salir al extranjero. Mi amigo Guima te recibe ahí en el Saprissa cuando vuelves, ¿no? Y creo que te debuta, ¿verdad? Te Sí. debuta. Entonces tú, porque cuéntanos el debut en Primera División, aquí en Costa Rica. Bueno, recuerdo que regresamos del Mundial, Ujú. y yo pues siempre pensé en regresar al alto rendimiento, ¿no? O sea, nunca en Primera Mm. División ni nada. Tenías 17 años. Claro, tenía 17 años, entonces yo, Mm. o sea, ni por la cabeza me pasaba Primera División, ¿no? Mm. Entonces, nada, regreso, primer entrenamiento, o después de los días que nos dieron de vacaciones, creo que fueron como 3, 4 días, Mm. pues nos dicen que tenemos que ir a entrenar con Primera, ¿no? Ya Joel, Jelsin ya estaban ya en Primera, entrenando con ellos y Mm. demás. Pero yo no, era mi primer entrenamiento, entonces regreso y pues me dan esa noticia, entonces me pongo feliz. Guima se me acerca, me dice, bueno, vas a estar con nosotros, trata de hacerlo lo mejor que puedas. Mm. Eres el más joven del equipo, pero eso no quiere decir que no puedas jugar o no vayas a jugar, ¿no? Claro. Recuerdo que uno de los que más se me acercó cuando llegué a Primera División fue Douglas Sequeira. Ujú. Fue el apoyo que él me dio, Fue importante. fue muy importante, claro, y Ujú. siempre se lo voy a agradecer. Alan Alemán también, Ujú. fue uno de los que se me acercaban mucho. Ujú. Tenía compañeros que la verdad se alegraban de lo que uno estaba logrando en ese momento, ¿no? Nunca sentí que hubo como ese tipo de envidia o algo de que dijeran, no, es que como, como sos un chamaco, Ujú. entonces no vas a poder lograr algo acá o algo así, porque Claro. cuando yo llego, pues, habían jugadores de mucho peso, o sea, habían jugadores de mucho peso Esa prisa. en Esa Primera prisa. División, Sí. ¿no? Entonces, llegar 17 años y que todos tus compañeros te acuerpen, pues es un tema de respeto, ¿no? También, o sea, el respeto que ellos me dieron fue el mismo respeto que yo Que les tú di le a diste, ellos. sí. Entonces, pues para mí fue muy importante, me llenó de alegría y gratitud en su momento. Entonces, pues para mí, en ese momento, pues no tenía eh,
la magnitud de lo que yo tal vez estaba logrando a esa edad, ¿no? 17 años. 17 años, Claro. o sea, en primera división, un mundial. Recordar que cuando estaba en divisiones menores, Mm, muchas veces no tenía cómo, o mis padres no tenían dinero para yo mm, poder ir a entrenar. ujú. Y recuerdo caminar desde La Uruca hasta Tibás, 3 horas y media a entrenar y devolverme Caminando. caminando de nuevo. Entonces, ese sacrificio que uno hace al final cuando estás en primera, ya sabes que valió la pena, ¿no? Claro. Entonces, No, pero pues, es de mucho respeto, ¿no? Caminar 3 horas y media ida, 3 horas y media vuelta, más el 17, entrenamiento. más el entrenamiento pesado Claro. y todo. ¿Y cómo te sientes? Vamos a llegar a Francia, mi país. ¿Cómo te sientes cuando te metes la camiseta, te pones la camiseta del Lille por primera vez cuando estás ahí en el Domaine de Luchon, en la ciudad deportiva? En Francia, frío, me acuerdo los primeros días, nieve, tú estás en el coche, no habías visto nieve nunca, creo, en un equipo que ganó la Copa, la Liga, Eden Hazard, que está en boca de todo el mundo, yo creo que está Gervinho todavía, No, ya eh, había salido. había salido, creo que salió ese año, entonces, Ujú. no sé, pero tenían un equipo muy, muy, muy competitivo, mi amigo Steve Lana, entre otros el portero. ¿Cómo es llegar a Francia, a primera división, frío, entrenar con todos sus jugadores? ¿Cómo fue compartir el vestuario con Eden Hazard y los demás? Pues, creo que hay que la gente tiene que saber algo que no Mm, sabe, ¿no? O tal vez sí lo sabe, pero muy por encima. Y ujú, muchas personas se me acercan y me dicen: John, ¿cómo rechazaste el Barcelona? O claro, ¿por qué tomaste la decisión de irse a Francia? Pero bueno, en su momento habían muchas cosas que, pues, me hicieron tomar esa decisión, ¿no? Recuerdo que había salido lo del Inter de Milán, también, sí. estaba el Barcelona, estaba creo que una oferta también de Rusia, Ujú, no recuerdo el nombre sí. ahorita del equipo. O sea, habían muchas Hay un cosas, montón pero de situaciones se dieron. Esas son las principales, pero bueno, sí, ajá. pero recuerdo, había creo que algo de Italia también, del Palermo, Sí, es cierto. pero Sí. recuerdo bien que yo dije, bueno, y muy pocas personas lo saben, pero claro, el Barcelona eh, es uno de los mejores equipos del mundo, Ujú, ¿no? Ronaldinho, claro. Messi, jugadores increíbles ahí, ¿no? Pero bueno, me decanté por Francia, por un tema de cultura, un tema de idioma, Ujú, porque el Lille venía de ser campeón de, campeón. de Copa y de Liga. Ujú, Entonces me fui más por ese lado que por un tema o económico o lo que sea, ¿no? ujú. Preferí, Jordan había estado ahí, Maynor había estado ahí, entonces me hablaban maravillas de Francia y quería vivirlo también. También, Entonces, claro. por ese lado fue que tal vez me decanté más por Francia, ¿no? Ujú. Era tu país también, entonces Sí, 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 todo como que es cierto. eh, me atrajo, ¿no? Claro. Y pues llegar a Lille fue increíble, ¿no? Fue increíble, no lo podía creer. 18 años, Recién cumplido. recién cumplidos, sí, cumplí los 18 y a los 2 días tuve que viajar. Sí. Em, Fue increíble. Y el estar, bueno, me acuerdo los 6 primeros meses estás con el primer equipo entrenando, pero jugabas más con el filial. Después te vas a Moucron en segunda división belga, porque era el mismo dueño, ¿no? Ese año superaste los 20 goles con Moucron. Sí, sí, sí. ¿Cuántos goles fueron? Perdí la cuenta, pero yo creo que fueron más de 20 goles, Creo que fueron 22. 22 goles. Sí, pero bueno, cuando llego a Lille, como tú dijiste, ¿no? El frío, Ujú, hacía mucho frío, mucho, mucho frío. Mis ujú. compañeros me decían que hace mucho no sentían Ese frío. tanto frío, sí. Ujú, Estaba Eden Hazard, estaba Dimitri Payet, ujú. Rio Mavuba, estaba Landreau, el portero. Sí, eh, Habían muchos jugadores que tal vez yo no tenía el alcance en su momento o la magnitud de decir,
jugadores increíbles, ¿no? Estaba Joe Cole también. Todos jugadores con sus selecciones. Estaban Claro ahí. que Joe Cole, que era un jugador importante en la selección inglesa, Ujú. que era un jugador top Top. mundial, Ujú. eh, pues no tenía esa magnitud, ¿no? De lo que estaba alcanzando, como Ujú. te dije antes. Entonces, recuerdo que, bueno, Río, que hablaba Español. español, Aurelien Cheyou, que Ujú. también hablaba español, Ujú. pues se unieron, o yo me uní mucho a ellos, traté de hacer junta con ellos para, Ujú. pues para ir, ¿no? Adaptándome más al equipo, al idioma. Ujú. Recuerdo también que habían jugadores jóvenes que se me acercaron, eh, Gianni Bruno creo que era, Sí, sí, un delantero. sí, Belga, ¿no? sí, Ujú. el delantero belga, estaba Idrissa Gueye también, Sí. estaba Pape Suárez en su momento, entonces Muy, jugadores muy buenos, muy bueno, jóvenes, sí. y se me acercaron mucho, ¿no? Se me Ujú. acercaron y pues me hicieron sentir bien, Ujú. me hicieron sentir bien. El entrenador era Rudy García, Ujú. hablaba conmigo en español, entendía que era un joven que necesitaba mi adaptación también, ¿no? Porque Ujú. llegar a un equipo campeón de Francia con jugadores que pues lograron eso, ¿no? Y creo que Claro. hace bastante tiempo no lo lograban. No, hacía mucho tiempo. Sí. Entonces, para mí fue un cambio totalmente, pues, de todo, De ¿no? todo, sí. Mentalidad, cultura, país, todo, 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 todo. Entonces, con 18 años, pues tal vez era un poco difícil de asimilar todo eso, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas el debut? El debut, porque te vas a Bélgica, tienes esas estadísticas increíbles. Después regresas a Lille del préstamo, debutas. Sí, pero eh, no recuerdo contra quién no fue el recuerdas debut. el debut, No pero, recuerdo. pero debutas. ¿Y cómo vives tú ese estar en Francia, primera división? Estás en Lille, estás en Bélgica. Bueno, después te vas a Ucrania. Eso es otro capítulo de tu vida. eh, en un equipo, el Dnipro, que había llegado a una final de Copa UEFA en su Sí, momento, Europa League. Europa League, sí. Y es otro cambio de cultura, de un montón de cosas. Creo que te aportó bastante, metiste unos cuantos goles, asistencias, hubo un interés de un equipo muy importante, eh, bueno, el Shakhtar Donetsk, que se interesó por ti. ¿Cómo vives esa etapa nueva, diferente, salir de Francia, Bélgica, Ucrania, estar ahí en Ucrania? Tuviste una temporada. ¿Cómo vives todo eso? Sabiendo que ya empiezas con el tema nuevo en tu vida de ser padre, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pues Mm. fue bueno, fue bueno. Creo Mm. que al final de todo, sí, me gustaba tener una estabilidad de donde estuviera, Claro. pero me llamaba mucho la atención el tema de las culturas también, Ujú. ¿no? El tema de diferentes países, el Claro. tema de conocer, ¿no? Ujú. En el fútbol creo que un tema importante, un tema esencial es la estabilidad, ¿no? Claro. Estar estable en un solo lugar, estar estable en un solo equipo, pero Ujú. bueno, a mí en lo personal me salía siempre una oportunidad, ¿no? Gracias a Dios nunca fue como que si no tienes, si no te quedas aquí, pues no vas a tener más. Sí, sí. Siempre hubo algo más, Opciones. entonces, nada, me decantaba por otra. Creo que tampoco es decir o pensar que es una mentalidad mediocre, ¿no? Ujú. Simplemente salía algo y si me gustaba o no, como muchas veces, y lo sabes, lo tomaba o lo dejaba. Ujú. Entonces, el irme a Ucrania me hizo crecer mucho Ujú. como persona, como padre, em, como futbolista. Ujú. Muchísimo me hizo crecer porque el país era totalmente diferente Sí, sí, a sí, lo que sí. estaba acostumbrado, Claro. ¿no? El tema de Francia, Bélgica, que Es más o menos eh, un poco son muy parecido. parecidos Sí. y la diferencia de Lila, donde estaba o donde terminé en Ostón, eran Pocos kilómetros. 1 hora. Sí. Entonces, pues siempre estaba entre una ciudad y la otra. Ujú. Em, entonces, irme a Ucrania fue totalmente diferente. Ujú. Llego a un país nuevo, a un equipo donde también fue subcampeón de Europa League Ajá. en ese momento cuando me contratan. Entonces,
un nuevo reto, ¿no? Un nuevo Ujú. reto, un reto en el que sabes que ya no sos el más joven del equipo, pero que tenés que demostrar igual, ¿no? Claro. Tenés que demostrar igual o más por ser extranjero. Ujú. Entonces, recuerdo que llego, hay chicos brasileños donde hablan español también, Ujú. el traductor hablaba español, eh, el entrenador apareció una vez perdía, pero siempre jugábamos bien. Ujú. Recuerdo que la mentalidad mía y la idea siempre fue mejorar, ¿no? Mejorar y el fútbol de Ucrania, aunque no crea la gente, es muy bueno, es muy Ujú. bueno, la competencia es muy buena. Y bueno. Entonces, siempre quise como eso, ¿no? Como querer destacar donde estuve. Y Estrella Roja, el tema cuando nos fuimos, bueno, te fuiste, te acompañé evidentemente a Serbia. ¿Cómo vives llegar a un equipo tan popular? Porque es el equipo más popular, creo, de la región. Jugar ahí, el equipo ahora participa con frecuencia a la Champions League o Europa League. ¿Cómo fue ese cambio? Sabiendo que quiero que cuentes algo interesante. Cómo te robaron el coche enfrente de tu casa. En Serbia, perdón. Cuéntame esto. Sí, bueno, llegar a Serbia. Y ayer se lo estaba contando a un amigo, de Mm, hecho, em, me preguntó cómo fue jugar en Serbia. mm, Entonces, nada, me recuerdo que estábamos en Ucrania antes de que terminara la temporada mm, y el traductor me dice, John, mira, están hablando los periódicos o los diferentes noticieros que vas para Estrella Roja. En ese momento le dije, ¿qué? O sea, ¿qué hablas? ¿Sabes? Como, ¿qué dices? O sí, sea, sí, sí. y me dice, sí, mira, que vas para Estrella Roja, ¿es cierto esto? Le digo, pues a mí o mi agente no me ha dicho nada, ¿no? Ujú, No me ha dicho nada. Yo en este momento, pues no estoy pensando en irme a Serbia ni nada. ujú. Recuerdo que termina la temporada y hablando contigo aparece el tema del Shakhtar, que al final no se concretó No sé por cómo que- diferentes temas, ¿no? Ujú. Pero eh, dentro de todo eso ya estaba la oferta de irse a Estrella Estrella Roja. Roja, sí. Entonces, nada, llegar a un equipo con Historia. tanta historia así, Ujú, con tanto ídolo que había también, ¿no? claro, Fue, pues para mí gratificante, porque saber que siempre tenía una opción de un equipo importante en su país, ujú, pues para mí era lleno de felicidad, ¿no? claro, Era llenarse de gratitud, llenarse de emoción, de felicidad y agradecimiento con Dios por las claro. oportunidades. Entonces, nada, cuando llegué pues vi el apoyo de la gente, no había ni llegado o no había ni concretado la oferta de irme, la gente ya escribiéndome que vente, que Ruiz, que esto, que lo Ujú, otro, ujú. y pues para mí fue bonito, ¿no? Estar en Serbia y jugar uno de los clásicos eh, más difíciles o a nivel pues de afición Sí, o sí. a nivel de fútbol en sí, Con el Partizan, ¿no? contra el Partizan, claro. Que el estadio está al lado, Sí, sí, ¿no? escasos 300 metros. Pues, Como que acá la liga y Saprissa estén sí, a sí, 300 metros, ¿no? claro. Eh, pues para mí fue muy emocionante Ujú, el darme cuenta cómo se paralizaba la ciudad para ese partido. con un solo partido, ¿no? Ujú, Recuerdo que ese primer partido fue en el estadio de Estrella Roja, ujú. el pequeño Maracaná, Sí, con 51,000, 52,000 impresionante. espectadores, Sí. pero ahí parecía que habían más, ¿no? Entonces, Por el ruido y pues, claro, todo, el sí. ruido, los bombetas que tiran, y el humo rojo y Mm, blanco, donde mm, tienen que esperar 5 o 10 minutos ujú. después de que se empieza para poder jugar tranquilos, ¿no? Y demás, por todo, para mí pues me llenaba mucho de orgullo en su momento, ¿no? Lo que yo había podido lograr. Pero la, la copa de la Champions League, ¿la tocaste o no? Hay un museo, ¿no? Hay como un... Sí, 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 sí. Pero Sí, la copa la recuerdo pudiste tocar o sí, sí, que sí. ganaron el... Recuerdo que
que ya después, bueno, estuvimos ahí, ¿no? Recuerdas Ujú. que tenían un museo con Con las diferentes copas. copas, con la Copa de la Champions League. Ya después yo entré y Ujú. ya me dejaron abrir donde estaba y verla Y y la todo. tocaste. La toqué, sí. Sí. Y recuerdo que pues fueron creo que 2 o 3 partidos para clasificar, no se logró Ujú. clasificar a Champions, tampoco se logró clasificar a Europa League. Jugábamos contra Ludogorets, que Sí. fue el que nos dejó fuera, que tenían 6 años de jugar juntos casi que todos, entonces era un equipo muy, muy Muy competitivo, muy competitivo, sí. competitivo. Entonces, pues se fueron las ilusiones ahí, ¿no? Recuerdo que, bueno, con Dnipro había jugado Europa League, Ujú. creo que jugamos Sí, con contra Dnipro, sí, es sí, cierto. Lazio, Saint-Étienne Es verdad, sí, sí, y, sí. y no recuerdo el otro equipo contra el que jugamos también, pero Sí, fue un buen año. fue un buen año Fue un cuando buen estuve año. en Sí, sí, sí. Dnipro, ¿no? Regresar y irme a Serbia, pues fue como regresar a tener esa ilusión de querer jugar de nuevo Europa League y Ujú, demás. ujú. Bueno, se esfumaron y ya después, em, nada, se salió otra opción y me fui. Pero, Pero ¿y el coche apareció o no? El coche. recuerdo, recuerdo que había nacido Madison en ese momento, Ujú, 2 meses antes de que, ujú, de que robaran el auto. Recuerdo que, bueno, tenía el auto, me había llevado el auto cuando estaba en Ucrania, me lo había llevado para Ucrania ujú, porque estaba en Bélgica, donde el brasileño, donde ujú. Fernando Canecín, que es un gran amigo, ¿no? ¿Sigues Em, hablando con él? sí, sigo Sí, hablando con él. La semana pasada estaba hablando con él sí. y increíble, ¿no? Ujú, Recuerdo que me llevo el auto para Ucrania porque, bueno, me iba a quedar en Ucrania y demás. Sale la opción de irme a Serbia, entonces lo traigo a Serbia. ujú, Madison había nacido, entonces tener un solo auto era complicado. A veces yo tenía que ir a entrenar y la ujú, niña tenía citas en el doctor, entonces ujú. era complicado el tema logística, ¿no? Claro. Traigo el carro. Recuerdo que el día que lo robaron, tuvimos partido afuera de la ciudad, tuvimos Ujú, partido fuera de la ciudad, 2, 3 horas, entonces regresé muy tarde, ¿sabes? ¿No? Regresamos de madrugada, dejo el auto afuera, ujú, porque la casa solo tenía un parqueo, entonces dejo el auto afuera, nunca había pasado nada. ujú, em, Al día siguiente, Yariel, no, mentiras, al día siguiente nos dan libre, ujú, entonces salimos con el auto que me había dado el equipo, ¿no? ujú. Mi auto está ahí parqueado, lo veo ahí tranquilo, no pasa nada. Entonces ya pasa el día. Recuerdo que Yariel tenía que ir a su guardería, ¿no? Tenía que ir a donde estaba él Ujú, y no fue. No fue simplemente porque ese día estaba muy cansado, era el segundo día, me levanté muy cansado. ujú. La mamá con la niña recién nacida, mes y medio, 2 meses, entonces pues no lo llevamos a su A la escuela, guardería, a la ¿no? guardería. Ajá. A eso de las 2 de la tarde, recuerdo que salí a comprar algo para el almuerzo, pero no presté atención al auto, o sea, no presté Ujú. atención. No te fijaste nada. Nada, nada. Llego a casa, todo bien, tranquilo. La mamá de los chicos sale a comprar algo también y cuando regresa me dice, John, ¿fuiste a dejar el carro a lavar? Porque el lavacar estaba 50 metros de la casa, ¿no? Entonces yo Ujú. subía, bajaba caminando y demás. ¿Fuiste a dejarlo? No. ¿Saliste? No, estoy en la casa. ¿Por qué? No, porque el auto no está. Y yo, ¿cómo el auto no está? Sí, no, el auto no está. Y, y recuerdo que dije, bueno, se lo robaron. Empecé a hacer llamadas, unos amigos de ahí, el masajista del equipo conocía personas Ujú. Allá. eh, que se dedicaban a ese tipo de cosas en Serbia, ¿no? Ujú. Entonces, eh, lo llamo y le digo, recuerdo que le decíamos, de apodo le decíamos mafia. Así. Te digo, mafia, hey, mira, se me perdió el auto, ¿puedes averiguarme Mm. algo? Por favor, ¿sabes qué es el que me movilizo y demás? Y el otro es para los niños y todo. Me dice, déjame hacer un par de llamadas, voy a llamar, voy a ver si alguien sabe. De sus conocidos, ¿no? Sí, con sus Mm, conocidos, por algo le decían así, ¿no? mm, Entonces recuerdo que me llamó después y me dice, no, mira, el carro no apareció, sabes que aquí está cerca Rumanía, sabes que está mm, Kosovo cerca y estos países pues se dedican mucho a eso, ¿no? mm.
Me dice, solo encontramos un auto francés, pero no es el tuyo, no Es tiene el las tuyo. mismas placas ni nada. Y nada, fui y puse la denuncia y hasta la fecha el auto no aparece, no me llaman aún. Y eso que estabas en uno de los bares más seguros de Serbia. De Serbia, sí. Pero ahora con todo lo que ha pasado con Arabia, que tú fuiste antes de toda esta explosión. Yo me acuerdo, evidentemente, cuando llegamos a Riyadh y irnos a Masma en coche y la firma del contrato y haber ido varias veces para verte jugar, para estar contigo, pero y me acuerdo, me decía siempre, ¿no? La liga es competitiva y esto y tal. ¿Cómo vives tus primeros días en otro país? Esto es totalmente diferente a todo lo que has conocido, lo que has vivido, aparte que, sin entrar en detalles que son todos confidenciales, pero tenías unas condiciones contractuales financieras, pienso, buenas. ¿Cómo vives todos estos cambios? Fútbol, contrato, país, cultura. ¿Cómo vives? ¿Qué recuerdo? Bueno, a nivel personal, ¿no? Pues siempre dije una opción más, un país nuevo, una cultura ahí sí totalmente diferente a lo acostumbrado, ¿no? Claro. Arabia era un país en ese momento muy, muy, muy cerrado culturalmente, no se permitía el turismo, entonces a nivel futbolístico lo tomé bien, ¿no? A nivel contractual también era muy buena. Nada, me propuse ir y hacer las cosas bien en Arabia. Todavía no, cuando recuerdo que llegamos, nos llevaron a Riyadh porque el equipo estaba entrenando en Riyadh, ¿no? Firmamos el contrato 3 de la mañana, si mal no recuerdas, Era o muy sea, 4 de la tarde. mañana, Sí. Entre diferentes 3 y cosas, 4, sí. Pasaron muchas cosas. diferentes enredos y demás, ¿no? Sí. Entonces, al día siguiente entrenar por la noche, eso pasó 2 días antes de un partido. Sí. Entrenar por la noche, 8 de la noche, preparar el partido, porque era el día siguiente, y no sé cómo, pero me inscribieron en un día y medio, o sea, Sí, fue muy rápido. fue muy rápido. Querían que jugaras ya. Sí, llegué, firmamos el contrato 4 de la mañana, al día siguiente entrenar y el otro día jugar, ¿no? Fue muy rápido todo. Jugamos contra el Al Hilal, si mal no recuerdo, ese primer partido que jugué fue contra el Al Hilal. Pues un estadio nuevo, un estadio gigante, un clima totalmente diferente, Calor. los aficionados, la música, todo totalmente diferente. Entonces, nada, me abrió mucho la mente el darme cuenta que en ese momento estaba en un país en el cual no era lo habitual, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia muy buena. Fue una experiencia muy buena a nivel general, ¿no? Pues nada, se disfrutó, se pasó bien Pasó bien, sí. y al final de cuentas creo que era para lo que trabajábamos siempre, ¿no? Lo que trabajamos siempre. Y futbolísticamente, ¿qué te pareció la experiencia? Pues en ese momento no estaba como ahora, ¿no? En ese momento no era... Eso fue 2017, 17, creo, 18. Ajá, 17, 18, sí. No era la explosión que es ahora, no era... el fútbol siempre ha sido bueno en Arabia. Recuerdo que aquí en Costa Rica pues se alarmaron que no, que se va, que los petrodólares, que se va a una liga que no es nada, se va a una liga que no es competitiva, se va solo por los petrodólares y bla, 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 bla. Lo recuerdo bien, entonces aquí estaban muy alarmados, ¿no? Que no es una liga con calidad, pero Sí. ya estando ahí es otra cosa Es otra totalmente, cosa. ¿no? Es otra Pero cosa. ¿qué característica tenía el fútbol, para ti, el fútbol árabe? Era muy rápido. Muy rápido, ¿no? Era muy rápido. Habían jugadores que esto, pues tú dices, no, es que ese jugador es muy, muy delgado. Tal vez no sepa hacer un pase, no sepa controlar el balón y esto y lo otro, y técnicamente son muy buenos. Técnicamente eran buenísimos, futbolísticamente eran buenos, eran veloces, eran escurridizos, tenían habilidad. Entonces,
no era como lo que la gente dice, ¿no? No es lo Ujú, que petrodólares, esto y lo otro, ¿no? Uno siempre va pensando en el fútbol claro. y la experiencia fue muy buena y la verdad es que futbolísticamente era muy diferente a lo que pensaba yo también. Y, o sea, después regresas a Costa Rica, estás en Saprissa, te pasas a Herediano. ¿Cuál es tu relación y el sentimiento que tienes con la selección? Que has tenido, que tienes, y porque la selección sub-20 te cambió la vida, la selección absoluta. Que, Pues, no sé, no soy de hablar mucho de la selección, ¿no? mm, Creo que al final me las caracter experiencias que has tenido, digo. pues bien, las Mm, las experiencias que tuve fueron buenas. Recuerdo que el primero que me llamó fue Jorge Luis Pinto, un amistoso que tuvimos acá contra Paraguay, si mal no recuerdo. ujú, Ese fue, creo que, el debut con la selección ujú. mayor. Después estuvo Pablo César Guanchop, que también me Pablo, llamaba. Fuimos a una gira a Asia, fue donde ujú. marqué el único gol que tengo con la selección mayor en Omán. Hacía muchísimo calor, ¿no? Sí, En muchísimo, Oman. Ajá. muchísimo. Mm, Nos fuimos, creo que fue a Corea, y después los llamados a la selección fueron fugaces, ¿no? ujú, Uno, otro, cuando estuve en Francia, uno, otro también, ujú, pero nunca fue como una regularidad en mi carrera estar en la selección. ujú. Me di a conocer con la selección, más no tuve esa regularidad como hubiera querido, ¿no? En Ujú, ese momento. Y creo que nada, yo siempre estoy dispuesto a, ¿no? claro. A ir a la selección, a lo que sea, pero uno sabe y entiende ya después de cierto punto el rol que uno tiene en ese tipo de decisiones, ¿no? Claro. Yo creo que en tu generación eres de los futbolistas que más experiencias pesadas, hablo de pesadas, porque jugar con eh, equipos que ganaron una liga, jugar con jugadores que compitieron para ganar un Balón de Oro, estar en ligas hoy muy vistas, o más que antes, como Arabia, pero también pasar de caminar 3 horas para ir a un entrenamiento a firmar cierto tipo de contratos, eres un ejemplo para... Yo creo que en tu generación no hay muchos futbolistas que hicieron tanto a nivel futbolístico, a nivel contractual, a nivel financiero también. ¿Cómo manejas esas situaciones eh, de vida siendo muy joven? Porque viviste cosas muy jóvenes. O sea, yo las vi, las viví contigo, algunas, eh, y no es fácil. No es fácil y yo siempre pensaba cómo hace ahora, sobre todo al principio, cuando tenías 18 años, 17, 18 años y empezar a viajar y compartir con gente mucho más grande y estar en contratos importantes, que hoy puede parecer diferente, pero la explosión, de mi punto de vista, participaste un poco a la explosión del fútbol costarricense para los jóvenes, porque alguien que saliera tan joven pues no pasaba. O sea, unos meses antes salió Joel, después saliste tú. ¿Cómo vives todo esto? Pues tuve gente en su momento que me ayudó mucho. Mm, El caso de Robert Cox, que en ujú, paz descanse, ¿no? sí, Para mí era como mi segundo papá. ujú, Le tenía mucho cariño. Lamentablemente, pues ujú, pasaron cosas, ¿no? Pero era una de las personas que más me hacían sentar cabeza en su momento. Mi ujú, mamá, mi padrastro, que para mí es mi papá, ¿no? Que siempre me ayudaron, me apoyaron. ujú. Eh, pues bueno, creo que no lo puedo dejar de lado y eres tú, que también siempre estuviste ahí, ¿no? Ayudándome, Gracias. em, dándome consejos, hablábamos día y noche. Si cuando no hablábamos era porque estabas viajando en un Ujú, avión y era complicado, ¿no? claro. Pero bueno, tuve personas que me ayudaron mucho, me aportaron mucho en ese sentido
y siempre pues me ayudaron a mantenerme o mantener los pies en la tierra, como se dice, ¿no? Sí, A sí. sentar cabeza en muchas decisiones que a la postre pues son buenas o fueron buenas en ese momento o malas, pero hubieron personas que estuvieron ahí, ¿no? Es verdad. No, cuando me acuerdo que estabas en Lille y me llamaste para decirme que nada, que había fallecido Robert, y fue un momento triste y tuviste que irte para el entierro y tal, y me pediste que hablara con el club para que te dejaran viajar y eso. Y yo pensaba, bueno, es difícil porque pasa esta situación muy dura, porque lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, ¿no? Entonces, y tienes que seguir jugando, viajar, egresar. Y yo vi que a pesar de las dificultades, seguías entrenando, seguías, bueno, me prestan, voy, te muestro, tengo estadísticas, que hoy todo sale por redes sociales. Si hoy un futbolista costarricense se va a segunda división de Bélgica y mete 20 goles, es una portada prácticamente aquí todos los días, ¿no? Pero tú lo metiste, después te regresaste a Lille, fuiste a equipos que habían ganado cosas importantes. Pero también tenías un detrás de las cámaras invisible como esta situación y yo pensaba, wow, sobre todo por la edad, porque una cosa es vivir esto tener un cambio de Saprissa a Lille en su momento por un monto importante a los 25 años y vivirlo a los 18, sabiendo que se firmó un precontrato y tenías 17 años. Entonces eras un niño, un adolescente, digo, ¿no? Y Sí, eso... sí, sí. Creo que em, no es fácil, no es fácil, ¿no? Mm, No es fácil de asimilar en su momento, a su corta, bueno, a esa edad, ¿no? A 18 años, a corta edad, es un poco complicado de asimilar y bueno, tuve personas, como te dije antes, que ujú, estuvieron ahí y bueno, me ayudaron mucho a eso, ¿no? A que saber que, pues, si tengo 10 no puedo gastar 15. Entonces, mm, fue un consejo que siempre me diste, o sea, tienes 10 no vas a claro, gastar 11 John, porque si no las cosas van a salir mal. claro, sí. Entonces, creo que eso fue, para mí de gran apoyo y hasta la fecha lo recuerdo siempre. Y el fútbol, ¿cómo ves la evolución del fútbol costarricense y de los diferentes lugares donde has jugado entre 2011 Mundial a 2000, ahora 25, que ya tienes bastante tiempo jugando fútbol profesional y eres legítimo para dar consejos y para dar tu punto de vista, ¿no? Sí, Eh, bueno, del 2011 que fue que debuté a la fecha, mm, creo que el fútbol nacional mm, ha evolucionado para bien. mm, Infraestructuras buenas, estadios buenos, equipos y jugadores principalmente, ¿no? El material humano que hay ahora en los diferentes equipos es lo que hace que el fútbol nacional crezca, ¿no? Es ujú, que evolucione. eh, Buenos dirigentes también, cosas como las que están pasando en Heredia, ¿no? Un estadio nuevo, ujú, eh, jugadores jóvenes ahora que salen también, que a lo mejor en su momento, cuando yo estaba joven, era un poco más difícil. Ahora el caso de Randall Leal, ujú, el caso de Andy Rojas, Jimmy Marín, que son jugadores que salieron a equipos importantes y han hecho su carrera importante también. ujú. Eso hace que el fútbol nacional y de Costa Rica pues sea más visto y más entretenido para el extranjero, ¿no? Claro, claro. No, me parece todo, la verdad que muy, muy interesante. Yo quiero decir que tengo un, un orgullo de haber hecho tantas cosas importantes. Importantes no, lo más importante no es el tema material, el contrato, porque las cosas materiales cuando la vida se acaba no se quedan, pero yo he observado tu vida profesional, personal, he visto, te he visto vivir momentos muy difíciles donde se muere un familiar importante, te he visto tener que tomar decisiones con mucha presión, qué contrato voy a firmar, dónde me voy a ir, tener que tomar decisiones
de vida personales, yo te veo feliz, te veo en tu generación. Y de hecho, mi primer foto en Instagram, en mi página de Instagram, fue una foto en Lille contigo. Ahora tengo un recuerdo en Lille contigo, en el 2012. Creo que después de un partido, no sé si fue el día de tu debut, y nos tomamos una foto en el parking y el primer episodio del podcast Joaquín Batica es contigo. Es la verdad que un honor. Tengo que decir que en tu generación, aunque son un poco más grandes, ¿no? Yeltsin, Joel, que son personas importantes en mi vida profesional, mi vida personal, pero tengo un gran orgullo de acompañarte, de haberte acompañado tanto tiempo. Pienso que en Costa Rica tú tienes que ser esa palabra quizá no te va a gustar, pero una especie de influencer en el fútbol, porque has vivido cosas que pocos han vivido aquí. Pero como tú no hablas mucho de tus cosas, pero creo que es importante que la gente se dé un poco cuenta de lo que has vivido y sigues viviendo y sigues jugando a nivel profesional. Y estoy seguro que te quedan todavía muchos años de fútbol profesional a un alto nivel. Gracias por este tiempo. No, gracias a ti. La verdad que también me siento muy honrado, me siento muy orgulloso de estar aquí contigo, de haber encontrado más que un agente, Uh-huh. un amigo, un hermano mayor, como se lo he dicho a muchas personas, por todo el apoyo que me has dado, ¿no? Y todos los consejos. Entonces, te agradezco mucho a ti por ser el primer invitado de este nuevo proyecto tuyo, de tu nuevo podcast. Entonces, nada, muchas gracias por todo en el camino, lo que hiciste y también lo que viene, ¿no? Bueno, Entonces, te agradezco muchísimo. un gusto. De nada. Esto fue una producción de La Resortera.